Su cuerpo apareció una madrugada en un rincón polvoriento de la península arábiga, con los ojos desorbitados y la piel pálida como si algo le hubiera arrancado el último aliento. Nadie fue testigo de lo que le sucedió la noche anterior, pero el terror estampado en su rostro contaba una historia que la gente del lugar se negaba a repetir. Corrían rumores sobre una criatura antigua, una mujer de belleza inquietante, capaz de seducir con su sonrisa y condenar con su abrazo. Más de uno aseguraba haber visto su silueta danzar entre las sombras en oasis remotos, otros afirmaban haber escuchado su voz en el ulular del viento nocturno. Esa presencia se conocía como Yuemem al-Dubais, una figura legendaria cuya sola mención hacía temblar a los hombres más valientes y obligaba a las madres a cerciorarse de cerrar todas las ventanas antes de que el sol se ocultara. La arena, cómplice silenciosa, guardaba las huellas de sus pasos y arrastraba consigo el eco de sus risas. Una noche, Nassim, un joven mercader que atravesaba las dunas con la promesa de hallar riquezas en la ciudad vecina, decidió acampar cerca de un viejo pozo abandonado. Estaba agotado tras un día abrasador y ansiaba beber un poco de agua antes de retomar su viaje. Encendió su pequeña fogata y contempló el crepitar de las llamas, intentando ignorar el silencio sofocante que lo rodeaba. De pronto, un suave aroma a flores nocturnas impregnó el aire. Le pareció imposible encontrar semejante fragancia en medio de un paraje tan árido. Buscó con la mirada algún indicio de vegetación, algún brote o arbusto que explicara aquel perfume embriagador, pero no había nada. Fue entonces cuando escuchó un murmullo, la suave voz de una mujer que resonaba, al principio, como un susurro lejano. La curiosidad lo invadió y se levantó con lentitud, temiendo alterar ese momento casi hipnótico. La vio a pocos metros de distancia, iluminada por la luna, con la espalda ligeramente encorvada y el cabello cayéndole en rizos oscuros sobre los hombros. Vestía ropas finas que ondulaban al ritmo de la brisa tenue del desierto. En sus manos sostenía algo que Nassim no lograba distinguir con claridad, pero lo que sí notó fue su semblante, era radiante, casi celestial y a la vez lleno de un magnetismo perturbador. Su belleza lo dejó sin aliento. Quiso pronunciar alguna palabra de saludo, mas su lengua se paralizó ante aquella presencia. Ella alzó el rostro y le dedicó una sonrisa que se sentía al mismo tiempo cálida y letal. La mujer, sin acercarse demasiado, se presentó con voz delicada. Dijo llamarse Salma y afirmó que viajaba sola por el desierto a la búsqueda de un lugar donde pasar la noche. Tembloroso, Nassim le ofreció su compañía e incluso llegó a proponerle que se quedara junto a su hoguera. Ella aceptó con cortesía arrolladora, agradeciéndole con un gesto de suave inclinación. A lo largo de la conversación, él quedó embrujado por el tono de su voz, por sus ojos oscuros y brillantes que parecían leerle el alma. Cada vez que ella hablaba, sus palabras fluían como un canto hipnótico, induciéndole una sensación de ensoñación. No percibió que, a su alrededor, la oscuridad se hacía cada vez más densa, ni que el tenue calor de la fogata parecía menguar. En un arranque de osadía, Nassim se atrevió a preguntar por la razón del aroma floral que la rodeaba, y ella solo sonrió con cierta picardía, como si algo en su interior se deleitara al ocultar un gran secreto. Hablaron durante horas, hasta que la noche avanzó y el frío los envolvió. El joven quiso ofrecerle su capa para cubrir sus hombros desnudos, pero se percató de que ella no parecía sentir frío en absoluto. Fue en ese instante cuando un leve temblor recorrió la columna vertebral de Nassim, un escalofrío que lo alertó de que algo no era normal. Aún así, la fascinación siguió dominándolo, y sus sentidos permanecieron bajo ese influjo que lo hacía incapaz de retroceder. Pasado un rato, la mujer desvió su mirada hacia el pozo cercano y le susurró que había escuchado leyendas acerca de aquel lugar. Contó que se decía que en tiempos remotos alguien arrojó al fondo de ese pozo un talismán maldito que perteneció a una mujer despechada. A medida que relataba la historia, su voz se volvía más grave y resonaba con una fuerza extraña. Nassim, incapaz de apartar la vista, advirtió que aquel rostro angelical albergaba algo inhumano. Fue entonces cuando ella se volvió hacia él con lentitud,
y por un segundo, la luz de la luna le devolvió el reflejo de una mirada llena de rencor y crueldad. El corazón de Nasim se aceleró, aunque creyó haberlo imaginado. Para su horror, no se trataba de imaginación, algo en la expresión de ella cambiaba, se hacía más lúgubre y amenazante con cada frase que pronunciaba. Al borde del desconcierto, Nasim recordó ciertas historias que circulaban entre mercaderes. Se decía que existía un ente, una mujer espectral conocida como Yuemem al-Dubais, famosa por embelezar a los incautos con su deslumbrante belleza, para luego arrebatarles la vida de la manera más aterradora. Muchos describían su figura como la de una mujer con atributos perfectos, siempre acompañada de un perfume cautivador, pero cuyo rostro podía cambiar en un pestañeo, mostrando facciones monstruosas que revelaban su verdadera naturaleza. Al pensar en ello, sintió que la sangre se le helaba en las venas. El silencio se rompió con un chillido procedente de algún animal nocturno que vagaba cerca del campamento. Salma, o esa aparición que decía llamarse así, alzó el rostro y emitió una suave risa que resonó por el aire, como el eco de un golpe que retumba en un pasillo oscuro. Sin más, se puso de pie con inusual ligereza y convidó a Nasim a acercarse al borde del pozo. A cada paso que daba, él percibía un cambio en su andar, parecía deslizarse en lugar de caminar como una persona normal. Se repitió a sí mismo que quizá tenía miedo y que la penumbra le jugaba malas pasadas, pero en su corazón presentía con certeza que algo siniestro sucedía. Una vez junto al pozo, ella se sentó en el borde y hundió su mirada en la oscuridad del agua estancada. Le confesó, con aparente melancolía, que su destino era vagar por los parajes desolados buscando compañía, y que en noches de luna llena esperaba encontrar a un hombre que no la temiera. Nasim, embelesado, sintió una punzada de lástima por esa mujer que parecía tan solitaria. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía ignorar la creciente opresión en el ambiente, como si el aire se volviera más pesado con cada palabra que ella pronunciaba. Cuando la luna alcanzó su cenit, la figura de la mujer se tornó más irreal. Sus ojos relucían con un fulgor enfermizo, y lo que antes parecía un encantador timbre de voz se transformó en un susurro rasposo, como si surgiera de una garganta reseca por siglos de deambular en el desierto. Nasim quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. Sufría un pánico paralizante. Mientras intentaba mover un pie, ella le ofrecía una mano delicada, como invitándolo a tomarla. Instintivamente, él estiró los dedos para tocarla, incapaz de arrancar su voluntad de esa seducción maldita. Fue entonces cuando un inesperado estruendo sacudió el aire. La carcajada que brotó de los labios de esa mujer hermosa resonó con eco metálico, y el semblante suave se desvaneció de su rostro. Sus facciones adquirieron un gesto retorcido de furia y hambre, como si llevara siglos esperando el momento de devorar el espíritu de otro incauto. Un estremecimiento sacudió el suelo, y el pozo comenzó a emitir burbujas lúgubres, liberando un hedor insoportable. Nasim se dio cuenta con horror de que tenía la mano atrapada en las garras de aquel ser y ya no distinguía carne humana en ese tacto, sino algo frío, escamoso y casi reptiliano. Con todas sus fuerzas, trató de soltarse, pero la criatura lo atrajo hacia sí, moviendo la cabeza tan cerca de su cuello que sintió el aliento gélido sobre su piel. La luna, como único testigo, iluminó la escena mientras la risa de la figura resonaba una y otra vez. El perfume que antes lo había embelesado adquirió un matiz corrompido, y la noche enmudeció al compás del corazón aterrorizado de Nasim. Sus gritos se ahogaron bajo el manto de arena que comenzó a levantarse alrededor, envuelto en remolinos furiosos. El fuego de la fogata parpadeó unos segundos antes de extinguirse por completo, dejando a la pareja envuelta en tinieblas. A lo lejos, un par de zorros del desierto se refugiaron tras unas rocas al sentir la presencia maligna. En ese instante, una fuerza antinatural sumergió a Nasim en un abismo de alucinaciones. Vio rostros de otros hombres atrapados en los pliegues del vestido de esa mujer espectral, rostros que parecían suplicar ayuda, condenados a sufrir en un purgatorio eterno bajo el influjo de la seductora asesina.
Se dio cuenta de que ninguno había logrado escapar, cada uno preso de la fascinación infligida por UMM Alduvais, cuyo verdadero nombre se deslizaba en el aire como un sibilante augurio de muerte. La desesperación de Nassim se multiplicó cuando notó que su cuerpo empezaba a debilitarse, como si cada inhalación le costara la vida misma. Aquella mirada, antes hechizante, ahora era un abismo negro lleno de odio y hambre primigenia. Ella levantó su mano y le acarició la mejilla con una ternura distorsionada. El contraste resultó escalofriante, pues sentía un afecto falso y un deseo letal entrelazados en aquella caricia. Sin piedad, la criatura movió sus dedos sobre el pecho de Nassim, marcando un rastro gélido. Solo hubo un tenue murmullo de ella antes de la oscuridad total, un susurro que decía, «Tu alma será mi alimento». Nassim quiso rezar, pero no recordaba ninguna oración completa. Pensó en su familia y en las promesas que no cumpliría. Cuando su mente cedió al pánico, sintió un tirón que lo empujó contra el borde del pozo. Su espalda golpeó la piedra y un sabor metálico llenó su boca. Intentó forcejear, pero la fuerza abrumadora de esas manos espectrales lo sostuvo con firmeza sobrehumana. El aire silbó mientras la arena seguía arremolinándose en torno a ellos y el brillo en los ojos de la mujer se intensificó, como si se regocijara en su triunfo. Un último grito de terror quedó suspendido en la noche, luego el silencio reinó. A la mañana siguiente, un grupo de comerciantes que pasaba por la zona se topó con el campamento abandonado. Hallaron las pertenencias desparramadas, como si alguien hubiera registrado todo con prisa. El pozo despedía un olor fétido imposible de ignorar, y una sensación de muerte impregnaba el ambiente. Horas más tarde, uno de los mercaderes se acercó con cautela al borde y descendió una cuerda con una linterna, esperando encontrar el cuerpo de Nassim. El agua turbia reflejó algo confuso, un brillo extraño, pero no surgió señal alguna de vida en lo profundo. Solo un remolino de sombras relucía en el fondo, y en la superficie se adivinaba un tenue vaho que emanaba como si el pozo respirara. Temiendo despertar algo demoníaco, el hombre retrocedió sin atreverse a buscar más. Días después, se propagó otro rumor entre los viajeros. Diversas víctimas habían sido encontradas en sitios cercanos, con semblante toscamente desfigurado y heridas que las gentes atribuían a bestias salvajes. Sin embargo, los labios de los cadáveres parecían curvados en un gesto de terror indescriptible, como si sus gargantas hubieran querido gritar algo justo antes del final. Los ancianos, sumidos en leyendas, repetían la historia de UMM Alduvais, esa entidad voraz que usa la belleza como cebo para saciar su apetito de almas. Aconsejaban no responder a cantos seductores en la noche, y mucho menos seguir fragancias extrañas en medio de las dunas. A pesar de las advertencias, los incautos se dejaban llevar por la esperanza de hallar una compañera en aquel yermo infinito y caían en la trampa. Cada luna llena, la silueta de la mujer se materializaba a lo lejos, siempre con ese semblante exquisito y ese aire de misterio imposible de ignorar. Parecía una flor ajena al desierto, una oportunidad para huir de la soledad. Pero a su alrededor no había piedad. No quedaban rastros de compasión ni endulzadas intenciones, solo un deseo inmemorial de alimentarse del terror humano. Su perfume seguía marcando el inicio del fin para todo aquel que se atrevía a aproximarse. Los viajeros seguían desapareciendo y las arenas seguían acallando los gritos. Pasó el tiempo y, en otros rincones de Arabia Saudí, la historia de UMM Alduvais floreció como una plaga. Se contaba en susurros, como un mal inevitable y siempre al acecho. Muchos rechazaban la idea de que una mujer espectral fuera la responsable de tales atrocidades, argumentando que eran delitos cometidos por asaltantes o tribus salvajes. Sin embargo, cada vez que aparecía un cuerpo con ese gesto macabro en el rostro, quien lo contemplaba sufría pesadillas durante días. Más de uno incluso afirmó haber despertado en mitad de la noche con el olor penetrante de flores que no lograban identificar. Un olor que preludiaba la desgracia. Algunos más osados, convencidos de que se trataba de un mito rural, partieron en la búsqueda de esa belleza letal para desenmascararla.
Nunca regresaron con prueba alguna, y quienes persistieron en su empeño de asomarse a pozos malditos, de internarse en oasis ocultos, terminaron al borde de la locura. Las pocas personas que sobrevivieron a un encuentro con aquello que definían como una sombra con forma de mujer hablaban de bocas deformadas, de ojos encendidos en penumbras y de voces que profetizaban la perdición. Aseguraban que en el instante preciso en que uno caía bajo el influjo de su figura, era imposible desviar la mirada, la voluntad se apagaba como una bujía ante la tempestad. Aunque muchos niegan su existencia, en las aldeas se siguen repitiendo las mismas precauciones: no viajar de noche sin compañía, no acampar en lugares con pozos abandonados, no confiar en perfumes dulzones que surgen de la nada. Se teme que Yue-Me-Maldubai siga deambulando por las arenas, seduciendo a los hombres con su majestuosa belleza para luego arrancarles la vida en un rastro de sangre y arenisca. Su leyenda se afianza, crece, se transforma. Cada noche que la luna domina el firmamento, el viento aúlla con mayor intensidad y las sombras se alargan. En ese reino de oscuridad, la dama fatal de Arabia teje su cacería, esperando al siguiente incauto que, con el corazón encendido por la curiosidad o el deseo, se acerque demasiado a su llamado. No hay lugar para la compasión ni la misericordia. Su sed de venganza y su placer retorcido se combinan en una trampa mortal de la que es casi imposible escapar. Quienes corren con la suerte de descubrir todo tarde su verdadero rostro, apenas tienen un segundo para sentir el filo del pánico atravesarles el alma antes de que la oscuridad los engulla. Las dunas, conocedoras de secretos ancestrales, se tragan las huellas y devuelven al día siguiente la faz inerte de otro desafortunado. No queda un rastro de alivio para esas pobres almas, ni un silencio compasivo que las envuelva. Solo un testamento de sangre en la arena, un eco de muerte que se expande por las rutas comerciales y obliga a los viajeros a andar con el corazón estremecido de temor. Los cuentos son interminables, cada uno más cruel que el anterior. En cada relato, Yue-Me-Maldubai adopta una apariencia distinta, un tarareo diferente, un modo único de arrastrar a los hombres a su perdición. Sin embargo, el desenlace siempre es el mismo: la belleza que conduce a la tumba, la sonrisa perfecta que enloquece, la seductora asesina que no deja rastro de compasión. El desierto la protege, la cobija, es su hogar y su guarida. No hay final feliz, ni salvación divina que la detenga. Las almas quedan atrapadas en la inmensidad de las arenas, en ese silencio sofocante que oculta los pasos de la muerte. Quien se atreve a pronunciar su nombre en la noche, corre el riesgo de invocar la tragedia. Y así sigue viva la leyenda de Yue-Me-Maldubai en cada espacio del desierto, perdurando más allá de la realidad lógica. Los hombres que se aventuran atraídos por su hermosura desaparecen sin remedio, y su rastro se diluye entre sombras infinitas. Las dunas se cierran sobre sus secretos y no ofrecen misericordia. El viento arrastra un gemido lastimero que se mezcla con su risa lejana, anunciando otro encuentro atroz. Cumple su promesa en cada latido de la noche, dejando en claro que el terror no cesa, y que bajo el manto estrellado siempre habrá lugar para un nuevo grito que se apague en la garganta del incauto viajero que se atreva a adentrarse en la morada de la seductora asesina de Arabia Saudí. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.